Buenos días, buenas tardes a todos los seguidores de esta transmisión MIC. Ya estamos iniciando lo que es los eventos virtuales que tenemos para todos nuestros seguidores en las plataformas digitales de MIC, en las plataformas digitales también de lo que es el Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Saludar a todos ustedes en esta sala virtual. El día de hoy estamos llegando ya a un ciclo, a la parte final del ciclo de conferencias que programó la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura desde el 1 de julio, unas actividades relacionadas a lo que es nuestro bicentenario, unas actividades académicas, culturales, protocolares. Entonces, el día de hoy, 5 de agosto, un día después de celebrar o conmemorar el Día del Juez y la Jueza, vamos a contar con una participación del economista David Enrique Chan Navarro, que nos va a disertar el tema Propuesta de Reforma Tributaria para el Bicentenario. Para la Corte Superior de Justicia de Huaura es un honor tener a nuestro expositor el día de hoy a través de esta plataforma digital, a quien le damos la bienvenida. Igual también a los señores magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, y también al público en general que está siguiendo esta transmisión. Para hacer la presentación de esta actividad académica, voy a dejar en el uso de la palabra al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, al doctor Osman Ernesto Sandoval Quesada, quien hará la inauguración y apertura de esta actividad académica. Doctor Osman, buenas tardes, bienvenido. Doctor Osman, por favor. Vamos a recuperar la comunicación con el doctor Osman, a ver si nos apoyan la parte técnica. Voy a leer lo que es la presentación de nuestro expositor el día de hoy, el economista David Enrique Chan Navarro, profesional especializado en ciencias económicas con título de economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en política y gestión tributaria, con mención en política y sistema tributario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 24 años de experiencia laboral acreditada en la administración pública y experiencia en la actividad privada en formación e implementación de medidas de medias y pequeñas empresas. Nuestro expositor el día de hoy nos va a disertar el tema Propuestas de Reforma Tributaria para el Bicentenario. Antes de iniciar esta exposición, voy a darle la bienvenida y su saludo también a la Corte Superior de Justicia de Huaura, a la ciudad de Huacho y a las 5 provincias que conforman este distrito judicial, como son Barranca, Huaral, Huaura, Cajatambo y Ollón. Economista David Enrique Chan Navarro, bienvenido a nuestra Corte Superior de Justicia. Buenas tardes. Su saludo, por favor. Buenas tardes con todos los presentes, mi saludo y mi agradecimiento, un honor participar en estos eventos. Mi saludo al doctor Don Osman Sandoval Quesada, que es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, a todos los magistrados. Mis felicitaciones también por la festejación del Día del Juez y de la Jueza el día de ayer. Y bueno, estamos para empezar la exposición. Lo que yo quiero manifestar, que hoy día lo que se va a presentar es un proyecto de modelo de sistema tributario y lo que pretendemos es que este sistema tributario contribuya a la mejor recaudación de los impuestos a nivel nacional. Muchas gracias. Correcto, economista David Chan Navarro. Para nosotros, para la institución, es un honor tener a usted. Como le había mencionado, este mes de julio, desde el 1 de julio, la Corte de Huaura ha implementado plataformas virtuales en lo que son actividades académicas, culturales y protocolares por nuestro bicentenario. Y hoy, 5 de agosto, estamos ya clausurando estas actividades. Y qué mejor con un tema tan importante, ¿no? Tan importante en nuestro país como es el tema, lo que es la economía. Entonces, vamos a superar el tema técnico con el doctor Osman Sandoval. Si me confirman, por favor, si ya está en sala, para poder hacer la apertura de esta sesión y también inaugurar y dar inicio a la exposición
de nuestro expositor David Enrique Chang Navarro, con el tema, como vuelvo a repetirlo, propuesta de reforma tributaria para el Bicentenario. Este evento está organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, está organizado también por lo que es la Comisión de Actividades Protocolares, de Capacitación, y lo que es también por el Bicentenario de nuestra independencia del Perú. Vamos a ver si ya nos encontramos en conexión con el doctor Osman Sandoval para recuperar la comunicación. Me informan los ingenieros, por favor. Creo que sí, ya estamos recuperando la comunicación. Agradecer nuevamente a los señores magistrados, personal jurisdiccional administrativo de la Corte de Huaura. También nos informan que están participando lo que son personal del Gobierno Regional de Lima, personal de lo que son órganos gubernamentales. ¿Cómo estás, ingeniero Carlos? Sí, se le escucha, fuerte y claro. También están participando personal de la Municipalidad de Huaura, de Santa María, Municipalidad de Hualmay, ya que es una capacitación para público también fuera de nuestra institución. Entonces, este tema muy importante que se va a desarrollar el día de hoy. Ya nos encontramos, ya hemos podido superar el tema técnico, ya está en la sala el doctor Osman Sandoval, a quien le voy a dejar el uso de la palabra para inaugurar este evento. Doctor Osman, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, a veces se presentan estas circunstancias que impiden el poder lograr el propósito de que todo se maneje perfectamente. Bueno, sin perjuicio de estas situaciones que felizmente acabamos de superarlas, para mí es realmente un grato honor presentar al doctor David Enrique Chang Navarro. Es un conocido economista de la SUNAT, a lo cual es una persona a la cual yo aprecio mucho, y estoy seguro de que esta exposición que va a desarrollar el día de hoy, que tiene que ver con la materia tributaria, que es tan importante para la administración pública, especialmente para las instituciones que tanto requieren de los fondos presupuestales para que puedan mejorar sus servicios y que estos sean cada día más eficaces y eficientes. Estamos seguros que él nos presentará una formulación y una propuesta que seguramente va a llamar la atención. Hoy en día los economistas se van a poner de moda porque muchos de los grandes temas del país van a pasar justamente por el tema tributario, por el tema económico, financiero. Entonces, ¿qué mejor manera de poder concluir este evento que hemos venido desarrollando con motivo del Bicentenario como un incentivo para que profesionales de repente ajenos al derecho, pero que contribuyen mucho a que nosotros podamos desarrollarnos mucho mejor en la profesión a través de la función jurisdiccional, podamos tener mucha mayor claridad con respecto al fenómeno social y en especial en el que el día de hoy es que nos convoca justamente en materia tributaria. Muy agradecido por vuestra presencia, por vuestro tiempo, economista David Enrique Chang Navarro, muy complacidos de que usted pueda el día de hoy hacer la disertación conforme al tema que ha escogido. Yo declaro inaugurado esta conferencia y vamos a estar muy a la expectativa de las impresiones y los puntos de vista que usted nos exponga. Muchas gracias. Gracias, doctor Osman. Gracias por su intervención y también por inaugurar esta actividad virtual, esta actividad académica virtual que se está desarrollando por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Antes de iniciar con el tema, voy a seguir con la lectura de lo que es su hoja de vida de nuestro expositor. Títulos y grados de nuestro expositor, el economista David Enrique Chang Navarro. Título profesional de economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Grado de bachiller en economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado de la maestría en política y gestión tributaria, con mención en política y sistema tributario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia laboral, entidades públicas, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, Dirección General de Contribuciones del MEF, Dirección de Recaudación e Incorporación de Contribuyentes, Prácticas de Fiscalización Tributaria. Otros estudios superiores, diplomado en Derecho Administrativo y diplomado en Gestión Pública. También ha estado brindando su servicio a la Universidad Provincial de Arequipa, representante del alcalde provincial de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, en la Comisión
multisectorial según la ley 27586. Para la Corte Superior de Justicia es un honor recibir a nuestro economista, expositor, David Enrique Chang Navarro, con el tema propuesta de reforma tributaria para el Bicentenario. Adelante, señor economista. Muchas gracias, Ulises. Bueno, antes que todo, para mí es un gran honor participar en estos eventos. Mis disculpas del caso porque tuvimos algunos inconvenientes técnicos que, bueno, los hemos tratado de superar. Y sin más, creo que empezamos ya con la diapositiva, Ulises, si fueras tan amable. Correcto, hago la presentación. ¿Me confirma si está ya en la pantalla? No sale la pantalla, Ulises. Ya. Ahora sí. En la primera página, por favor, si fueras tan amable. A ver, un momento. Ya, ok, esa es la primera página, Ulises. Muchas gracias. Abajo no te olvides el mensajito ocultar. Ok. Bueno, este proyecto de modelo de sistema tributario del Bicentenario es un estudio personal. Quiero manifestar que si bien yo trabajo en la administración tributaria, todo lo que se diga aquí en este evento es a título personal y como profesional me he permitido, y gracias a la invitación de la Corte Superior de Justicia de Huaura, me he permitido presentar este proyecto como un documento más de debate del sistema tributario para que se incremente la recaudación. La administración tributaria en el Perú. Pasamos a la siguiente página, por favor. Antecedentes de la administración tributaria. Un análisis del sistema tributario y de la administración tributaria en el Perú se resume en lo siguiente, ¿no? El crecimiento económico no se ha traducido en un crecimiento de la recaudación en el Perú. El volumen de recursos recaudados ha aumentado en cifras absolutas, sin embargo, la tributación como porcentaje del Producto Bruto Interno, PBI, es decir, como reflejo del grado de expansión y actividad de la economía, se ha mantenido estancado. El estancamiento no es fortuito, sino resultado de políticas deliberadas impuestas en el país desde la década de los años 90, en consonancia con el neoliberalismo y los postulados del llamado Consenso de Washington. Pasamos, por favor, la otra. En esta gráfica podemos ver el total de ingresos tributarios recaudados por la SUNAT. El periodo es hasta el 2010, pero en realidad la recaudación sigue incrementándose en valores corrientes, en millones de soles. Se refleja un incremento de la recaudación. Pasamos a la otra página. La tendencia histórica de la presión tributaria, o sea, ¿cómo medimos la efectividad de una administración tributaria a nivel mundial? Con la presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? La presión tributaria son los impuestos sobre el Producto Bruto Interno. Vale decir, cuánto pagamos de impuestos en función de nuestros ingresos totales. Y a nivel nacional, la presión tributaria son los impuestos totales que pagan todos los sectores económicos, las personas jurídicas, divididos entre el PBI. Eso es lo que refleja la presión tributaria. Históricamente, la presión tributaria de nuestro país ha oscilado entre el 14 y el 15%. Hay una mayor recaudación adicional por algunos años a ese 14%, que es aproximadamente un 2% del PBI, y que se explica por el incremento
de los precios de las materias primas, todos sabemos, como el oro, la plata, el cobre, todos sabemos de que la principal sustentación de la recaudación a nivel nacional es producto de las actividades de extracción, tanto mineras como petróleo, etc. El promedio de la presión tributaria en el Perú, 14%, es menor a las presiones tributarias de los países de América Latina y el Caribe, que actualmente está en 26%. Pasamos a la otra lámina, por favor. Aquí podemos ver un cuadro que ha sido diseñado en función de las estadísticas del Banco Central de Reserva, del Banco de la Nación, del INEI, de la SUNAT, donde vemos que en el periodo 1970 a 1990, y ahí vemos los gobiernos que estuvieron al mando de la conducción del país. En ese periodo vemos que un 13.3% es el promedio de la presión tributaria. En el siguiente periodo, hasta el 2010, es cerca de 14%, y actualmente, al 2019, la presión tributaria está oscilando entre 15 y 16%. Pasamos a la siguiente página, por favor. Acá tenemos un desagregado de los impuestos tributarios, porcentaje del PBI, cómo es la estructura y en qué tipo de imposición se basa principalmente la estructura tributaria. Nosotros sabemos que hay impuestos directos, que son los impuestos a la renta, y los impuestos indirectos, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo al consumo, y estamos viendo ahí que en el primer periodo el impuesto a la renta está en 3.1% del PBI y el impuesto general a las ventas en 3.6%. En el siguiente periodo ya ha subido el impuesto a la renta a 3.7% y el impuesto general a las ventas a 6.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que la imposición del sistema tributario peruano se basa principalmente en los impuestos indirectos y no en los impuestos directos. En opinión personal, el sistema tributario debe de sustentarse en la imposición directa, que es la más justa, y no en la imposición indirecta, porque en la imposición indirecta el consumidor final es el que paga el impuesto. Y creemos de que un sistema basado en la imposición directa es lo más adecuado y apropiado para cualquier sistema tributario a nivel mundial. ¿Puedes pasar la siguiente página, por favor? Aquí vemos una gráfica que esta sí es actualizada, del 2019, corresponde a una gráfica de estadísticas tributarias a nivel de América Latina y el Caribe, y en esta gráfica podemos notar que el Perú tiene un 16% de presión tributaria. Ese margen de 2% más es porque esta gráfica, que es del CIA, de la Comisión Interamericana de Administraciones Tributarias a nivel mundial, están ahí todas las administraciones tributarias del mundo, también considera como impuestos a los pagos de la seguridad social y las pensiones. Por eso ese 2% adicional. Tenga que ponerse mayor empeño. En la primera fila podemos ver de que el país que tiene mayor presión tributaria, con cerca del 42%, es Cuba. Bueno, Cuba es una economía pequeña, todos sabemos de que existe un bloqueo, su economía principalmente se mantiene por el turismo, pero ese 42% que refleja la presión tributaria de la economía cubana es explicable porque ahí hay un sistema económico mixto. Las grandes empresas hoteleras
principalmente de los Estados Unidos, conjuntamente administran todo lo que es el sector turismo y participa también el Estado cubano. Entonces probablemente ese sea el motivo por el cual la presión tributaria de Cuba haya llegado a superar inclusive la presión tributaria de los países desarrollados, que está oscilando entre el 30 y el 35% a nivel mundial. ¿Podemos pasar la siguiente gráfica, por favor? Antecedentes de la administración tributaria peruana. Y ahí estamos viendo que nosotros tenemos un 14% de presión tributaria. En la OCDE, que es la Cooperación y el Desarrollo Económico, alberga 34 países y principalmente países potencias. El promedio de presión tributaria es de 34%. La Unión Europea, que alberga 15 países, el promedio es de 41%. Los Estados Unidos tienen un promedio de 26% y el Japón un promedio de 44%. Es decir, nuestro 14% hay que trabajarlo más a nivel del gobierno central y de las políticas que se enmarquen hacia estos objetivos. ¿Podemos pasar la gráfica, por favor? Pasamos la gráfica porque esta es una gráfica donde están la cantidad de contribuyentes al 2021, mayo del 2021, en el registro único de contribuyentes, la página anterior, por favor, ya, oscila entre 10.680.500 registrados en el registro único de contribuyentes, de los cuales 10.665.200 son medianos y pequeños contribuyentes. Y principales contribuyentes, es decir, las grandes empresas, son 15.300, las que están en la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes. Como vemos, la mayor cantidad de registrados en el RUC son medianos y pequeños contribuyentes. ¿Podemos pasar la gráfica, por favor? Aquí vemos en esta gráfica la evolución de los contribuyentes. En el tiempo ha ido creciendo y sigue creciendo. Quiero aclarar acá que mucho se habla de ampliación de base tributaria. Efectivamente hay un sector pequeño, importante, pero de poco interés fiscal, que es necesario que se formalice a nivel del sistema tributario. Y bueno, más adelante vamos a explicar qué medidas se deben de dar para que se reduzca esa base tributaria y se reduzca la informalidad. Como vemos, la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes va al 2019, sigue esa tendencia de crecimiento. ¿Podemos pasar la gráfica, por favor? Aquí vemos los principales contribuyentes. Y vemos una variación. Acá los principales contribuyentes casi se han mantenido en los 15.000 y pico de registrados. Cabe aclarar que la administración tributaria tiene potestad para trabajar con las grandes empresas. Ellos tienen un directorio, la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes tiene un directorio, y en ese directorio ellos designan quiénes son los que se van a quedar y quiénes van a salir. O sea, constantemente están sacando a contribuyentes que tienen menores ingresos, y también eso lo pasan a la Intendencia de Lima, que es una de las principales intendencias de recaudación a nivel nacional, que también tiene su directorio, donde tiene principales contribuyentes, tiene medianos contribuyentes y tiene pequeños contribuyentes. Podemos pasar a la siguiente. Acá vemos el comparativo de los medianos y los principales contribuyentes. Como ven, es casi imperceptible la barra de los principales contribuyentes, porque
La mayor cantidad de contribuyentes en el Registro Único de Contribuyentes son los medianos y pequeños, las MIPES, vale decir las MIPES. ¿Podemos pasar, por favor, la gráfica? Esta es la distribución de los medianos y pequeños contribuyentes. Como verán ustedes, esas barras verdes que reflejan los trabajadores independientes, que son los que en mayor volumen están registrados, y después tenemos otros sectores importantes como es el RUS, el régimen único simplificado, el régimen especial de renta de tercera categoría y el régimen general. Pasamos por favor la gráfica. Este gráfico es muy importante. Acá estamos viendo los ingresos tributarios por actividad económica. Y en esta gráfica, el sector de la economía, el sector económico que más tributa en valores corrientes, en millones de nuevos soles, es el sector servicios. En el sector servicios están una parte del sector financiero, los hoteleros, etc. Ustedes se preguntarán en qué posición está la minería. En este cuadro, la minería está en quinto lugar. Primero es servicios, luego sigue manufactura, construcción, comercio, y luego viene la minería e hidrocarburos. Y muy pequeño es el aporte en la recaudación del sector agricultura y muy pequeño en el sector pesca. Podemos pasar a la gráfica, por favor. La reforma tributaria. ¿Qué objetivos pretendemos? La recaudación debe sustentarse principalmente en el principio de equidad. Todos tenemos que tributar porcentualmente igual respecto al total de nuestros ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un sueldo mínimo, si ganamos 1.000 soles como sueldo mínimo y el porcentaje es del 10%, el aporte que debe dar el trabajador es de 100. Y si hay una gran empresa que tiene ingresos de 1.000 millones, sus aportes deben ser de 100 millones. Entonces, a eso hablamos de que debemos de pagar nuestros impuestos porcentualmente en función de nuestros ingresos. El cambio de la estructura tributaria como un objetivo principal es gravar en función de la imposición directa, que es lo más justo, y reducir la imposición indirecta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo. El incremento de la presión tributaria se sustenta de acuerdo a estudios que puede incrementarse en un plazo de 3 años de 14 al 26%, y ahora vamos a explicar cómo. También como objetivo de reforma tributaria tenemos la lucha de la evasión y la elusión tributaria y la ampliación de la base tributaria. Aquí quiero darme unos minutos para explicar. La evasión tributaria es el sector que no quiere tributar, que está al margen de la legalidad y no están registrados. Y la elusión tributaria es una cuasi evasión, pero aplicando la normatividad legal que tiene algunos huecos, o se ha hecho profesamente para eso, y hay las grandes empresas que no tributan lo que verdaderamente deben de tributar. A nivel mundial, ahorita vemos de que todos los países con este problema de la pandemia del coronavirus se ha inactivado, no se han desarrollado normalmente las actividades económicas y muchos países han tenido problemas
con sus recursos. Entonces, a nivel internacional, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional han visto por conveniente incrementar los recursos, pero vía a ese plus que tienen los grandes monopolios, las grandes empresas, y actualmente los países desarrollados, mediante la tutoría de los Estados Unidos, el presidente Biden, asesorado por 3 grandes intelectuales de política fiscal justa a nivel internacional, han decidido de que se grave a esas ganancias extraordinarias que tienen las principales empresas, a sus utilidades, un 15% adicional. Es ahí donde casi la mayoría de administraciones tributarias está viendo como referente cómo incrementar sus recursos en función de ese plus, ese incremento que tienen las principales empresas y no lo tributan. La mayoría de esas principales empresas se sustentan en trasladar sus grandes recursos adicionales a los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales que tienen cero de imposición tributaria o tienen una baja tasas impositivas. Entonces ahí es donde alojan ellos sus grandes fortunas y ya bueno, estadísticamente todos sabemos de que el 2% de la población tiene cerca del 70% de la recaudación tributaria, el 70% de sus ingresos, y bueno, me estás moviendo la Ulises, por favor. Entonces, es ahí donde hay que trabajar con la ilusión tributaria también a nivel de Perú. Hay empresas muy poderosas, es ese mismo porcentaje del 2% de la población que tiene el cerca del 70% de los ingresos, también se refleja en el Perú y en casi la mayoría de los países a nivel internacional. Ahí sugiero que vean la página web Gapminder, que pueden visualizar esas estadísticas a nivel internacional. Hay que también reforzar la fiscalización integral de los sectores económicos. En esto hay que incidir. Hay gráficas que vamos a ver posteriormente donde visualizamos que los sectores económicos en el Perú aportan muy poco a los ingresos tributarios. Hay que hacer fiscalizaciones integrales, online, y bueno, eso ya es trabajo de la administración tributaria. ¿Podemos pasar la gráfica, por favor? La reforma tributaria. En cuanto a operatividad, tenemos que simplificar el pago de los impuestos. Una simplificación del pago de los impuestos. Anteriormente la estructura tributaria era muy amplísima, había muchos impuestos. Se quedó casi en 10 o 2 impuestos. Estamos impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, impuesto al patrimonio y algunos impuestos al sector minero. Pero aún creo que se debe de ahondar más en el trabajo de la simplificación de los impuestos, principalmente los impuestos directos. Hay que hacer un rediseño del procedimiento de recaudación, un sinceramiento y recuperación de la deuda tributaria. Sabemos que más o menos hay más de 9.000 millones por recuperar y quienes deben principalmente al fisco son las principales empresas. Tenemos que hacer una revisión exhaustiva de los contratos de estabilidad jurídica. Estos contratos se dieron a partir del año 90 con el gobierno de Fujimori y se hizo profesamente para beneficiar a los grandes grupos de poder. La eliminación del contrabando y la defraudación tributaria, ahí tenemos el trabajo de las aduanas,
que contribuyen muy grandemente a mejorar el comercio internacional. Los impuestos sobre las ganancias mineras, también se debe de ahondar. El sector minero es el que más ingresos tiene a nivel de toda la estructura económica del país, y creemos de que solidariamente el sector minero también debe de contribuir al incremento de la recaudación, al incremento de esa presión tributaria, con la finalidad de que los gobiernos en general inviertan esos recursos en mejoras en salud, ahora con los problemas que tenemos en la pandemia, en mejoras en la educación, en infraestructura, en mejoras en inversión, dar apoyo a las MIPES, a las pequeñas y medianas empresas en formación, y creemos de que esos recursos, si son bien invertidos, van a contribuir al desarrollo y a las mejores condiciones de vida de la sociedad. El incremento del número de fiscalizadores es necesario en la administración tributaria también. En realidad son muy pocos fiscalizadores. Ahora a nivel internacional ya las administraciones tributarias hacen fiscalizaciones virtuales. Hace días la SUNAT ha publicado ya la obligación de llevar los registros de los libros de ventas y de compras que sean virtuales. Creo que esta es una gran medida que ya se ha dado en otros países a nivel internacional y que ha contribuido grandemente a que las administraciones tributarias monitoreen toda la actividad económica de las principales empresas y que puedan pagar lo que les corresponde, lo justo. Después hay que hacer operativos a nivel internacional, empadronamiento por sectores económicos, un seguimiento y control de todos los procesos de la administración tributaria. ¿Puede pasar, por favor, la lámina? La reforma tributaria institucional. La SUNAT tiene autonomía técnica, administrativa, financiera. Sin embargo, es necesario que se refuerce, que se haga una reorganización de la administración tributaria, pero una buena reorganización, y que se dé un sistema de carrera laboral para estimular el mejor funcionamiento de esta institución. La SUNAT, si bien es cierto, tiene autonomía presupuestal, técnica, económica, no es totalmente autónoma, siempre está supeditado a las decisiones de política fiscal, y ese creo que es un gran problema. Por eso es que se sugiere de que constitucionalmente la SUNAT sea autónoma como el Banco Central de Reserva, y también se hagan modificaciones constitucionales para que se le permita evitar las restricciones del secreto bancario. Referente al secreto bancario, ya a nivel mundial, las administraciones tributarias de las grandes potencias ya esto lo han superado, casualmente porque ahora, con la finalidad de incrementar sus recursos, están fiscalizando mejor a los grandes monopolios, a los grandes grupos de poder que trasladan sus grandes ganancias a los paraísos fiscales, y es por eso que este secreto bancario ya se ha levantado en muchos países. En el Perú, constitucionalmente, nuestra Constitución del año 93 todavía eso lo impide, entonces es necesario una modificación en este aspecto para que la administración tributaria tenga plenas libertades de fiscalizar a todos los sectores económicos sin excepción. ¿Podemos pasar la lámina? Lograr que la tributación tenga un valor agregado y contribuya al crecimiento del país. Pasamos la página, por favor. Es un objetivo principal. En estas láminas vamos a ver la presión tributaria por sectores económicos para que ustedes puedan identificar cuánto es lo que pagan los sectores económicos al erario nacional.
podemos avanzar. La información es basada en información estadística del Banco Central de Reserva, del Banco de la Nación, del INEI y de la SUNAT. Los tributos aduaneros representaron en el periodo 2005 a 2010 32% y los tributos internos un 68%. Ahorita, al 2019, esta estructura de los tributos aduaneros representa el 25% y los tributos internos el 75% de la recaudación. Podemos pasar la lámina. Aquí vemos de que en este periodo de tiempo el principal sector era servicios, luego venía manufactura, comercio, comunicaciones, y la minería estaba en quinto lugar de aportes al erario nacional. Al 2019 esta estructura ya cambió. El sector económico que más aporta, cerca del 18%, es la minería. Luego viene comercio, luego viene construcción y así sucesivamente. Como verán, el sector agrícola paga actualmente está pagando cerca del 2% en función de los ingresos tributarios, y la pesca está entre el 12 y el 13%. Aquí podemos pasar Aquí vemos los ingresos recaudados en promedio. Pasamos la página, por favor. Este cuadro es bien importante porque aquí vemos el sector agrícola, su PBI y el aporte al erario nacional. Y la presión tributaria que tiene el sector agrícola de acá no pasa del 3% en este periodo de tiempo. Esto se sigue reflejando. Nosotros sabemos de que el sector agrícola está exonerado de impuestos, por eso es su baja presión tributaria, pero sin embargo en este sector también están los grandes conglomerados agroindustriales, y que es necesario sincerar esta información para que el sector agrícola contribuya con mayores impuestos al fisco. ¿Podemos pasar la página? Acá tenemos igual la presión tributaria del sector pesquería, también es muy bajo, no llega ni al 13% de presión tributaria en este periodo de tiempo, que es del año 98 al 2009, y como ven en la gráfica inferior, sus ingresos tributarios son altos y sin embargo el pago al fisco es muy pequeño. Pasemos la página. Este sector es de minería. La minería actualmente ya está, al año 2019, tiene una presión tributaria de cerca del 19%. Ya está aportando, pero aún creemos de que ese 19% es muy bajo en comparación a los enormes ingresos que tiene la minería a nivel mundial. Ahorita es el sector económico que más ingresos tiene, está liderando estas estadísticas, y creemos de que cualquiera de los gobiernos o la administración tributaria debe fijar principalmente en este sector para que contribuya a incrementar los ingresos nacionales y que esos ingresos nacionales sirvan para el beneficio del país. ¿Podemos pasar la página? Igual, este es el sector de manufactura, también su presión tributaria es baja, no es más del 24%, y bueno, hay que también hacer un trabajo muy especial para incrementar. Pasemos la página, si fuera tan amable. El sector otros servicios. Este sector
En este periodo de tiempo, año 98-2010, es el primero que pagaba sus impuestos. Es el sector que contribuye más. Su presión tributaria ha estado oscilando entre el 23%, más inclusive que la minoría, pero al año 2019 ya este sector ha pasado a segundo lugar. Su presión tributaria inclusive ha bajado ya 18%. La minería está liderando el ranking de sectores económicos que contribuyen más al fisco. Pasamos la lámina. Pasamos la lámina. Aquí estamos viendo sectores económicos. Como ustedes verán en la gráfica inferior, los ingresos son extraordinarios y el pago de los impuestos es muy reducido. Por eso este proyecto de reforma tributaria lo que pretende es gravar mayores impuestos a sectores económicos importantes como es el sector minero. En realidad todos los sectores deben de contribuir, pero hay sectores que mueven mayor cantidad de ingresos y en función de esos ingresos deben de pagar sus impuestos. El sector minero tiene sobreganancias, históricamente se ha dado algunas normas legales para obtener parte de esas sobreganancias, pero aún así creemos de que ese sector puede contribuir más a incrementar la presión tributaria. Por eso es que en nuestro proyecto de reforma tributaria, y esto ya lo hemos hecho un análisis, se puede incrementar la presión tributaria del país de 14 al 26% en 3 años. ¿Y cómo lo haríamos? En función de el pago de incrementar el impuesto a la renta de los sectores económicos, y hemos hecho un estudio de que si nosotros sobre los ingresos totales de los sectores económicos incrementamos un 15%, creemos de que la presión tributaria puede subir a un 26% en 3 años. Eso prácticamente duplicaría los ingresos fiscales y contribuiría a que los gobiernos dispongan de mayores recursos para invertirlos en salud, educación, infraestructura, en repotenciar y dar apoyo a las MIPES, a las medianas y pequeñas empresas, y también contribuir a mejorar las remuneraciones a nivel nacional. Este proyecto de reforma tributaria, si bien es cierto, se basa principalmente en la imposición directa, creemos de que es factible de que se pueda reducir inclusive la imposición indirecta de los impuestos general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. Inclusive en nuestro estudio que hemos realizado del sistema tributario, pudiera quedarse solamente con la imposición directa. Sin embargo, esto tiene que darse de una manera muy fina, hacer un tratamiento paulatino, muy especial, para que se sustente la recaudación en el tiempo. ¿Podemos pasar la lámina, por favor? La recaudación tributaria del impuesto a la renta. Pasemos, por favor, la lámina. Aquí, por ejemplo, podemos ver de que las personas naturales que pagan impuesto a la renta, el mayor grupo es el de quinta categoría. Y el de quinta categoría son los trabajadores dependientes, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Por qué el incremento del impuesto a la renta en quinta categoría es importante?
porque cuando nosotros empezamos esta exposición decíamos de que los sectores económicos deben de tributar en función, un porcentaje proporcional en función de sus ingresos, en los ingresos brutos. Y hay muchas personas que se pudieran escandalizar y decir, bueno, en base a los ingresos brutos, prácticamente se mataría la gallina de los huevos de oro a las grandes empresas, y no es así, porque todos sabemos de que en nuestras planillas el impuesto a la renta nosotros nos lo calculan en base a nuestras remuneraciones totales. Ahora, hay otro sector también importante que es el RUS, que son las pequeñísimas empresas, y también la medida de imposición tributaria en el RUS también se hace en función de los ingresos brutos. Lo que se tiene que hacer como medida de reforma tributaria es casualmente aprovechar aquellos sectores económicos que tienen mayores ganancias, que pueden contribuir solidariamente al erario nacional, dándole ciertas facilidades también para que ellos puedan incrementar sus ganancias. Todos sabemos que las ganancias se incrementan de acuerdo al movimiento del capital, y ahí tiene que contribuir el Estado a beneficiar a aquellos sectores económicos que más aportan al fisco. Pasamos la lámina, por favor. En esta lámina vemos el impuesto a la renta de las personas jurídicas y las personas naturales. La tercera categoría es la más importante, es las barras en rojo, y las barras en azul son las rentas de personas naturales. En la tercera categoría están casi la mayoría de las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Porque las grandes empresas, ellos tributan en el régimen general, y en las MIPES se encuentran en el régimen especial y en la tercera categoría. ¿Podemos pasar la gráfica? En esta gráfica vemos la estructura de los principales contribuyentes, ¿no? El total de impuesto a la renta de tercera categoría, que es las barras en verde, los principales contribuyentes del ámbito nacional en barras en azul, y los medianos y pequeños que aportan muy modestamente al erario nacional. Son cantidad, pero los recursos económicos son limitados, son bajos. Por eso ya decíamos de que la concentración del poder económico está en el 2% de la población mundial, y este mismo porcentaje se refleja en el país. ¿Podemos pasar la lámina? Acá tenemos la estructura de los principales contribuyentes, las mega empresas, que son las más poderosas, son pequeñas, o mejor dicho, es una menor cantidad de las megas empresas, las top, y el resto de principales contribuyentes, que son las barras en celeste. Pasamos la lámina. Bueno, para recapitular, hacer un resumen de la exposición, queremos decir que sí es factible el incremento de la presión tributaria de ese 14% histórico que tiene el Perú a un 26%, gravando principalmente los sectores económicos el impuesto a la renta. Esto les quiero manifestar, de acuerdo a los estudios que se han hecho, no va a erogar mayores pagos a estas empresas, sino que simplemente se tiene que diversificar la estructura tributaria y tratar de cobrar los impuestos en proporción a los ingresos brutos de los sectores económicos. Con eso les agradezco mucho su atención y estoy a disposición para cualquier pregunta que ustedes estimen conveniente realizar.
Muchas gracias. Gracias, economista David Enrique San Navarro. Estamos llegando a esta parte final de la exposición. Queremos agradecer a todos los que están interconectados a través de la sala MIC. Tenemos a nuestros compañeros de las sedes de Barranca, Huaral, Cajatambo y Ollón que están conectados y agradecerles por su presencia a esta sesión MIC. Vamos a revisar nuestro chat para ver lo que es el tema de las preguntas y poder absolverlo. ¿Le parece, señor economista? Sí, está bien, Ulises. Tenemos una pregunta que paso a leerla, es del ingeniero Alan Chirito. ¿Qué tan amplia debe ser la reforma tributaria? ¿Debe iniciar desde el cambio en la Constitución para permitir la modificación de los contratos ley? Pregunta el ingeniero Alan Chirito. ¿Puedes repetirme, por favor, la pregunta, Ulises? Claro, no lo he escuchado bien. ¿Qué tan amplia debe ser la reforma tributaria? Es la primera pregunta. ¿Debe iniciar desde el cambio en la Constitución para permitir la modificación de los contratos ley? Hace su pregunta. Sí, creo de que particularmente yo estoy de acuerdo con el cambio de la Constitución, sobre todo en el sector económico. Estos contratos tributarios y contratos de estabilidad jurídica que dio el gobierno de Fujimori a partir de los años 90 contribuyeron a congelar el pago de los impuestos de los principales sectores económicos. Por eso que es necesario que los que más tienen, más deben de aportar proporcionalmente a sus ingresos. Estoy de acuerdo con que debe de observarse estos contratos de estabilidad jurídica, que dentro de los contratos de estabilidad jurídica tienen medidas especiales sobre tributación, y creemos de que si queremos verdaderamente una reforma tributaria que incremente la presión del 14 al 26%, debe de observarse toda esta normatividad legal que está impidiendo. La estructura actual del sistema tributario peruano se basa principalmente en el pago de la imposición indirecta y no en el pago de la imposición directa. Entonces, creemos de que esto se debe de replantear para poder contribuir a incrementar los mayores recursos y estos recursos sean canalizados por el Estado a beneficio de la ciudadanía. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, estamos revisando lo que son las plataformas digitales. Estamos recibiendo los saludos de todas las sedes judiciales de Barranca, de Cajatambo, de Ollón, también de Huaral y de acá de la ciudad de Huacho. Miriam Bustamante felicita la exposición, muy buen tema. Saludo a todos los integrantes de esta comisión, igual que Manrique Alvarado Iris, también igual las felicitaciones. A Alicia Díaz Romero, de la misma manera, saluda a la comisión, felicita por esta iniciativa. Marlene Cure también está en la sala y felicita esta actividad académica. El señor Raúl Alcántara también presente en la sala y muy atento a lo que se está exponiendo el día de hoy. Leonardo Teodoro Chambi Alarcón también felicita la exposición. Vemos los saludos para nuestro expositor. Juan Azaña dice: cambio de constitución o modificación del título tercero del régimen económico. Repito. Considero que sobre esta pregunta debe de darse una nueva constitución. Definitivamente, si queremos cambiar las estructuras anteriores, que todos sabemos de que no hemos obtenido mayores beneficios, la administración tributaria desde los años 80 tiene un 14% de presión tributaria, es increíble.
cuando los ingresos se han incrementado. Nosotros vemos de que los ingresos de todos los países se han incrementado a nivel mundial. Hay una página web que se llama Gapminder, que pueden verla en el internet, donde tiene información estadística del incremento de los ingresos desde 1800 hasta el 2020. Y vemos cómo se ha desarrollado. Ahí tenemos un ejemplo, China, por ejemplo. China empieza a crecer a partir de los años 90. ¿Y por qué crece China? Porque se aplican una serie de medidas importantes para apoyar su industrialización. China tenía una economía totalmente precaria. Sin embargo, se abrió al mundo, permitió el ingreso de las grandes multinacionales. Ellos, un poco nacionalistas, lo que hicieron es permitir el ingreso a su país de las grandes multinacionales, pero le dijeron, mire, ustedes entran con sus fábricas, están 40, 60 años, me capacitan al 10% de mis ingenieros y de mis obreros, pero al término de esos 30, 40, 60 años, me deja la fábrica. Es por eso que actualmente China ya es potencia mundial. Yo estoy hablando del año 90. En el año 90 China estaba en el puesto cerca de 160 de todos los países a nivel de ingresos. No era potencia. Pero al año 2018 ya llegaba a ser tercero después de Estados Unidos y el Japón. Actualmente la China ya es la potencia mundial. Y ahorita tiene el control de todos todos los ingresos por pensiones por parte de los Estados Unidos, sus bonos. Y China es una potencia mundial, vemos el tremendo auge, y en esta página web Gapminder, G-A-P-Minder, M-I-N-D-E-R, pueden visualizar el crecimiento de todos los países a nivel mundial por sectores. Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, etc. Sería interesante que los acuciosos, los investigadores hagan esos estudios. Es una ONG internacional que tiene las mejores estadísticas mundiales, y invitaría a los investigadores a que puedan hacer una investigación en ese lado. Es información muy relevante que nos quita las vendas de los ojos. ¿Alguna otra pregunta, Ulises? Claro, sí, señor economista David Chan Navarro, gracias más bien por su tiempo. Tenemos más consultas por parte de los integrantes de esta sala virtual. El ingeniero Alan Chirito hace una repregunta. ¿Es posible impulsar que los negocios se formalicen para aumentar los tributos? Ya. Mucho se habla, cuando se habla de reforma tributaria, lo primero que hacen ciertos sectores de economistas que tienen una tendencia política, decir, no, ampliación de la base tributaria. La ampliación de base tributaria, ¿qué cosa es? Es casualmente que los informales pasen a la formalidad. Pero ese sector económico, si bien es cierto, es importante, debe tributar como cualquiera de nosotros, para el fisco es de bajo interés fiscal, porque si bien es cierto, es cantidad, pero lo que aportan es muy diminuto. Yo creo que cualquier reforma tributaria debe de darse principalmente en la recaudación más importante de las principales y las más grandes multinacionales, empresas a nivel nacional. Ahí es donde debemos para obtener los recursos. Si bien es cierto, es importante asimilar a toda esa informalidad, porque todos debemos de contribuir, por más modestos que sean nuestros ingresos, debemos de contribuir un porcentaje, por decir un ejemplo, un diezmo. Eso no quita de que verdaderamente los que más ingresos tienen contribuyan más al fisco. Entonces,
En este proyecto de reforma tributaria del Bicentenario, si vamos a ampliar nuestra presión tributaria del 14 al 26% en base al mejor pago del impuesto a la renta por las grandes empresas, las que mueven mayor cantidad de dinero solidariamente, que aporten al fisco, tampoco no vamos a matar, como se dice, la gallina y los huevos de oro. Hay que tratar de que los aportes que ellos contribuyan no les implique dificultades en su organización y en su normal desarrollo. O sea, y eso es el principio de confiscatoriedad, casualmente, que tenemos en la administración tributaria, o tratar de gravar lo que es justo, o sea, es la justicia fiscal. Entonces, cuando se trata esto de la informalidad, sí es necesario, pero creemos de que, por ejemplo, este nuevo gobierno debe de dar con esto de la pandemia, hay una serie de pequeñas empresas que han fracasado, han cerrado, el personal. Nosotros sabemos que las MIPES casi tienen el 60% de la mano de obra nacional. Entonces, ahí es donde se debe de dirigir las políticas económicas para tratar de apoyar a esas MIPES. Un apoyo que me aventuraría a dar con estas medidas de reforma tributaria del Bicentenario es casualmente la exoneración del pago de impuestos durante 3 años a las MIPES, a las pequeñas y medianas empresas, sustentar la tributación, ese incremento del 14 al 26%, que sí es factible, eso sí es real, sí se puede dar, principalmente en las principales empresas, y eso va a contribuir a que las MIPES se desarrollen en el tiempo. Por supuesto, tiene que haber apoyo también del Estado, tratar de darles la asesoría necesarias y el apoyo de los recursos, créditos blandos en sus préstamos, etcétera, para hacer de que esas pequeñas y medianas empresas se desarrollen. Al final, el Estado juega un rol muy importante. Yo soy particularmente partidario del rol del Estado en la economía. Juega un rol muy importante y en lo que llamamos los economistas la redistribución de la riqueza. La redistribución de la riqueza implica casualmente que ahí donde haya mayores recursos se aporte proporcionalmente en función de esos recursos. Listo. Gracias, señor economista. Estamos recibiendo lo que son los saludos y felicitaciones por su exposición. Muchas gracias a todos los presentes, les agradezco. Exacto. Estamos también ya con el doctor Osman Sandoval Quesada en la sala para ir cerrando esta exposición virtual, y nos gustaría también para su intervención, clausura y también la entrega de un certificado virtual, de manera virtual, que ya luego coordinaciones estaremos haciendo de manera física, por su participación de nuestro expositor del día de hoy. Doctor Osman Sandoval, dejo en el uso de la palabra para ya clausurar esta sesión virtual, y también teniendo en cuenta que ya estamos cerrando el ciclo de conferencias que se ha realizado por el Bicentenario del Perú. Doctor, bienvenido. Bueno, realmente bastante conmovido, porque en realidad ha habido también, así como la exposición ha sido bastante clara, bastante pedagógica, con abundante información para que, digamos, quien tuviera una formación básica en economía realmente se vea estimulado con respecto a la problemática de la tributación en nuestro país. Creo que en ese sentido el economista Chan Navarro ha tenido una exposición bastante interesante, que también ha generado una nutrida participación de quienes han tenido la oportunidad de escuchar su ponencia. Yo felicito al economista Chan Navarro por esta exposición. Creemos que es una muy buena manera de poder llegar a una parte concluyente
de la invitación que se ha venido haciendo a distintos profesionales, ¿no? Como ha venido dándose últimamente y que concluye con la participación del economista Chang Navarro. En ese sentido, mi felicitación más fervorosa, y creo que como digamos una coronación con respecto a su magnífica exposición, Ulises, sí, creo que tenemos ya... Voy a presentar, si me permite, por favor, voy a presentar el certificado virtual que ha elaborado la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura para nuestro expositor, y voy a pasar a hacer la lectura también de la misma. Perfecto. A ver, doctor, si me permite. Ya está en pantalla. Y dice, Corte Superior de Justicia de Huaura, certificado otorgado a David Enrique Chang Navarro por haber participado como ponente. Ahí está, me confirma, ahora sí. Vuelvo a repetir, Corte Superior de Justicia de Huaura, certificado otorgado a David Enrique Chang Navarro por haber participado como ponente en el evento denominado Propuestas de Reforma Tributaria para el Bicentenario, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, evento desarrollado el día 5 de agosto del año en curso a través de la plataforma virtual Google Meet y transmisión por el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Huacho, 5 de agosto del 2021, firma este certificado el doctor Osman Ernesto Sandoval Quesada, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Señor economista David Enrique Chang Navarro, este es reconocimiento para usted por su participación y agradecimiento también a nombre de todos los que conformamos la Corte Superior de Justicia de Huaura. Muchas gracias al doctor Osman Sandoval, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, a todo el personal jerárquico de la Corte, a los trabajadores y a todos los participantes que han tenido a bien participar en este evento tan importante para todos nosotros. Muy agradecido. Gracias. Bueno, de esta manera estamos llegando a la parte final. Agradecer a todos los asistentes, a los señores magistrados, personal jurisdiccional administrativo de nuestra Corte. También tenemos amigos, colegas de entidades públicas, gobierno regional, municipalidades de esta ciudad. Agradecer a todos por su asistencia, y de esta manera estamos clausurando el ciclo de conferencias por el Bicentenario del Perú. Hasta otra próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Buenas noches.